Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículos... voy a leer el 3, desde el 3 hasta el 8. Romanos capítulo 5, verso 3 hasta el 8. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, fe probada. Y la fe probada produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo venía hablando aquí de las pruebas y las tribulaciones que el cristiano pasa, y dice que podía alegrarse, podía gozarse, mirando ¿qué? El resultado final de esa prueba, de lo que Dios iba a hacer en su vida. ¿Recuerdan? Vimos la semana pasada que a veces las pruebas, según cómo uno las mire, puede pasarlas de diferente forma. Y es como un partido de fútbol. Cuando uno conoce ya cuál es el resultado final, uno puede estar tranquilo mirando con toda paz, ¿no? Porque sabe en qué va a terminar. Pero cuando uno no sabe, la angustia te mata, te carcome, te supera, porque tú estás allí en esa ansiedad. Y con las pruebas, en la vida cristiana, pasa igual. Pablo dice, yo sé que lo que estoy pasando va a resultar en algo bueno, por eso me alegro, ¿sí? En las tribulaciones y problemas. Sé que todo esto va a producir en mí paciencia. Y sé que la paciencia va a producir en mí una fe probada, como el oro. Dios va a sacar toda la escoria y me va a transformar, dice Pablo. Y eso me da esperanza. Y por eso Pablo se gozaba. Entonces, podemos, dice Pablo, vivir las pruebas con esperanza y sin desesperar, cuando sabemos que el final va a ser bueno. Y ahí está la diferencia. Pero enseguida aquí, a partir del versículo 5, enseguida de que habla de las pruebas, habla del amor de Dios. ¿Qué relación tienen las pruebas con el amor de Dios? Porque Pablo está, después de hablar de estas pruebas duras, habla enseguida del amor de Dios. Y esto es importante porque cuando nosotros vivimos momentos difíciles, lo primero que viene a la mente es la duda acerca del amor de Dios y la fidelidad de Dios. Por ejemplo, frente al dolor o frente a los problemas o a las crisis grandes en la vida, hay personas que se preguntan cosas como estas. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? La primera pregunta que viene a la mente es, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Otros piensan, ¿por qué si Dios me ama tanto, permite que yo esté pasando por esto? ¿Por qué si Dios me ama tanto y se ocupa de mí, por qué permite que esto me pasara a mí? Sí. Es la primera pregunta que viene cuando pasamos por crisis. Otra pregunta que a veces no la hacemos en voz alta, pero lo pensamos, es, si yo le importo a Dios, si mi vida realmente le importa al Señor, ¿por qué Él no se apura en contestar mis oraciones? ¿Y cuántas veces no lo decimos, pero estamos pensando, si realmente Dios me está escuchando y le importa lo que está pasando conmigo, ¿por qué no me da rápido una salida? No me responde pronto a esto que le estoy pidiendo. Y son preguntas que cuando sufrimos nos hacemos. Y es por eso que cuando pasamos por pruebas necesitamos tanto afirmarnos en el hecho de que Dios nos ama y no ha perdido el control de las cosas.
Por eso Pablo, enseguida de que habla de las pruebas, comienza este versículo, desde el 6 en adelante, a hablar del amor de Dios, para que nosotros podamos tomar conciencia de que sí estamos en el crisol, sí Dios está ahí calentando el fuego para hacernos como el oro, pero Dios nos ama y no se ha perdido las cosas de su control. Versículo 8 dice así, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos lleva al pensamiento de que Dios no esperó a que nosotros tengamos interés en buscarle. Cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos lejos de Dios, Dios dio a su único Hijo para salvarnos y dejar abierto el camino para la reconciliación. Uno puede decir, bueno, cuando yo, ahora que soy cristiano, que Dios me ama y Dios me buscó y Dios vino por mí, o yo estaba buscando a Dios, no es así. Dice la palabra de cuando todavía estábamos bien lejos de Dios y ni siquiera teníamos interés en Él, cuando éramos todavía pecadores, dice que Cristo murió por nosotros para salvarnos. Y dice aquí el versículo 8, y en eso Dios muestra su amor por ti. En eso muestra su amor por ti. Porque cualquiera puede dar su vida por alguien que es bueno. No, cualquiera no, algunos podrían llegar a dar su vida por alguien que es bueno, por alguien que realmente lo merece, pero por alguien que no lo merece, sino que es tu enemigo, ahí es otra cosa. Y entonces dice aquí que ahí, y en ese momento Dios nos mostró cuánto nos amaba. Solamente alguien que es padre puede entender lo que esto significa, que Dios dio a su único Hijo para morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Cualquier cosa es más fácil para una persona, para un padre, soportar. Cualquier cosa uno puede llegar a soportar, menos el ver sufrir a un hijo. El ver sufrir a un hijo es un dolor para el cual nosotros no estamos preparados. Y es lo más duro y fuerte que nos puede llegar a pasar. Hace muchos años atrás, aquí en Japón, hubo un tiempo en que se persiguió a los cristianos. Los chicos que están en la escuela deben haberlo estudiado en historia esto. Hubo un tiempo en que en Japón los cristianos fueron perseguidos y obligados a negar su fe. ¿Sí? Los primeros cristianos fueron católicos, luego vinieron misioneros de Portugal y predicaron la palabra y gente se convirtió y eran cristianos. Y se los empezó a perseguir y lo que se los llevó presos, jefes de familia, y lo que tenían que hacer era negar su fe en Cristo. Y bastaba con que tenían que pisar una imagen de Jesús. Los decían que tenían que pisar esa imagen y negar su fe, y con eso bastaba para tener tranquilidad y para que los suelten y puedan volver a casa. Sin embargo, encontraron que muchos jefes de familia, muchos hombres, a pesar de que eran torturados, a pesar de que eran presionados, no quisieron negar su fe en Jesús. Y mucha gente murió aquí por causa de eso, de creer en Cristo. Pero descubrieron que una cosa que muchos que eran cristianos no podían llegar a soportar era la tortura de sus hijos. Entonces, lo que hacían era, hay un hombre que se llama Endo que escribió acerca de esta etapa de la historia y cuenta que lo que hacían los torturadores era mostrarle a ese papá, a su hijo, y cómo por cada vez que él se negaba a negar su fe, le rompían un dedo de la mano de su hijo. Y cada vez que se negaba,
un dedo le rompían en presencia de él. Y eso es algo que muchos no pudieron llegar a soportar en ese momento. Porque para un padre ver el sufrimiento de su hijo, la angustia que eso le causa, era algo insoportable. La palabra de Dios dice que de tal manera te amó Dios, que dio a su único hijo para que creyendo en él tengas vida y vida eterna. De tal manera nos amó Dios a nosotros, que entregó a su único hijo para morir y ser sacrificado en esa cruz. Por eso aquí Pablo dice, eso lo hizo Dios por ti, no cuando ya eras bueno, entre comillas, sino cuando tú eras un pecador, una pecadora que nada quería saber de Dios. Y ahí te mostró cuánto te ama. Ahí Dios te mostró cuánto Él te ama. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en la cruz Dios nos mostró cuánto nos ama. Es por eso que en momentos de prueba y en momentos en que nos empezamos a preguntar si realmente Dios me ama, si realmente Dios se está ocupando, si realmente Dios está haciendo, en ese momento Pablo nos invita a mirar a la cruz de Jesús y nos invita a ver cuánto Dios nos amó al punto de entregar a su único hijo para morir en nuestro lugar. Es algo que no podemos siquiera llegar a imaginar lo que este amor significa. Por eso Pablo constantemente ora, yo le pido a Dios que les haga a ustedes hoy entender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo por cada uno de ustedes. Porque cuando uno capta esto, puede levantarse con una fuerza nueva. ¿Qué pasa entonces cuando un cristiano en medio de las pruebas se afirma en este amor de Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando en medio de las pruebas uno entiende y uno se agarra de esto, de que Dios me ama? La primera cosa es que recibe fortaleza. Somos fortalecidos. Dios te da el poder para enfrentar las circunstancias, porque puedes saber que Dios, este Dios eterno, te ama con amor infinito. Recibe fortaleza. La semana próxima va a estar con nosotros Hiroshi y Miri y ellos están pasando un tiempo realmente duro como nunca en sus vidas. Pero ellos están experimentando en el amor de Dios y de las personas la fortaleza sobrenatural que viene del Señor. Un cristiano que pasa por pruebas y se afirma en el amor de Dios recibe fortaleza. La segunda cosa es que puede confiar, empezar a confiar. La fe crece. Abraham fue probado una y otra vez. Sin embargo, a medida que confiaba en Dios, se apoyaba en el amor de Dios, su fe iba creciendo cada vez. David había experimentado también confiar en Dios cuando vino el oso, cuando vino el león, cuando vino el gigante. Cada vez más él iba confiando, su fe iba creciendo. Así que un cristiano que se apoya en el amor de Dios recibe confianza y recibe fortaleza. Y lo tercero es que te vuelves un testimonio para los demás. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos cuando Dios nos calienta el fuego como el oro y empieza a flotar toda la impureza y la escoria y la basura de nuestras vidas? Y uno empieza a decir, Señor, esto no lo quiero en mi vida. No lo había visto, pero quítalo. Y Dios lo quita y empieza a brillar y a verse a Cristo en nuestras vidas. Uno se empieza a volver testimonio para los demás. Dios lo usa como parte de su plan para darse a conocer a otras personas.
Hay un autor que se llama Charles Swindoll que dice: cuando yo estoy pasando por pruebas y dejo de enfocarme en mí y en mi dolor para mirar el plan de Dios de que quiere hacer algo bueno, ya no deambulo en la duda ni me atasco en mi propia lástima. Ya no me pregunto sobre si Dios es bueno, ni tampoco tengo temor de que lo que me está pasando sea causa de algún pecado. Tampoco desperdicio mi tiempo preguntando cuándo terminará todo esto. Conforme el Señor me hace una persona humilde, agradecida, fácil de enseñar, encuentro que dentro de mi corazón crece un gozo que me lleva por encima de las circunstancias. Cuando uno se pone en la mano de Dios y en ese amor, empieza dentro del corazón un gozo difícil de explicar, que uno puede remontarse por encima de las tormentas. Estás pasando por pruebas. No te centres en tu propio dolor. Mira al Señor, que lo que Él quiere hacer en tu vida. Y entonces vas a encontrar esperanza. Pídele que el Señor te sumerja en ese amor que dice aquí y permite que el Señor te dé esperanza. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos como hijos estuvieron bajo la ira de sus padres alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? A mi esposo Ernesto, su mamá lo corría con una percha de madera. Y cuando se portaba mal, la percha se partía al medio, sobre su espalda. Pero salió derecho. Sin embargo, todo hijo ha experimentado lo que es estar alguna vez bajo la ira de los padres, cuando ha hecho algo realmente malo. Y es feo cuando uno se siente que está bajo la ira de alguien, sea hijo, sea lo que sea un estudiante, uno está bajo la ira de los maestros o está bajo la ira de quien sea. Es feo esa sensación de condena, ¿no? Y este pasaje dice que con Cristo, cuando hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios. Dios ya no está enojado, quiere decir. Ya no está enojado contigo, ni va a estar enojado contigo nunca más. Porque Cristo pagó por ti. Eso es lo que está diciendo. Y dice que Dios ya no está enojado. Y esa sí es una buena noticia. Que ya no estamos bajo la ira de Dios. Versículo 9, pues mucho más, estando ahora ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya Dios no está enojado con nosotros. Y díganme ustedes si esa no es una buena noticia. Esa sí que es una buena noticia. No necesitamos nosotros pagar porque ya la ira de Dios sobre el pecado recayó sobre la cruz de Cristo. ¿Quieres saber cuán grave es tu pecado? Mira la cruz de Cristo y vas a ver cuán grave es tu pecado a los ojos de Dios. No se necesita nada más. La ira de Dios recayó sobre la cruz de Cristo. Sí, y esto es importante, porque cuando entendemos esto, entendemos que ya es suficiente, que todo lo hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y nosotros no necesitamos hacer nada más. Esta verdad de la cruz de Cristo y el perdón de Dios puede llevarte a dos extremos. Hay personas que dicen, bueno, entonces yo recibo a Cristo en mi corazón y ya tengo el boleto de la salvación. Me lo meto en el bolsillo y sigo para adelante, ¿no? Eso no es. Otras personas dicen, bueno, ahora tengo la salvación, pero tengo que seguir haciendo buena letra para que Dios me siga perdonando y me siga aceptando. Y entonces, sin querer, tratan de
de ganarse el favor de Dios. Eso tampoco es. Lo correcto es, ¿no? Jesús murió por mí, pagó por mí y mi vida ahora pertenece a Él. Toda mi vida pertenece a Él. Lo bueno o malo que pase, Dios tiene el control. Y Dios está trabajando en mí con un propósito para que pueda mostrar a Cristo en mi vida. ¿Sí? Pero hay personas, tal vez que tuvieron de chicos padres muy severos y que a veces piensan que con Dios es difícil, nunca van a llegar a ser lo suficientemente buenos como para conformar a Dios, como para satisfacer a Dios. Aquellos que han tenido padres muy severos piensan que por más que no importa lo que hagan, nunca van a llegar a conformar, ¿no?, a sus padres. Y a veces en la vida cristiana lo hacen igual y tienden a ver a Dios de la misma manera. Entonces piensan que Dios es un Dios que enojadizo, que siempre está listo para criticarnos, para castigarnos, para enojarse. Y por eso, aunque son salvos, no pueden disfrutar del amor y el gozo en la vida cristiana. Y yo estuve así un tiempo, me acuerdo cuando recién conocí al Señor, era como que sentía que ya era salva, pero tenía que hacer algo más, ¿no? Algo más tenía que hacer para tratar de complacer a Dios. Y sentía que para que Dios esté contento conmigo, era que algo me faltaba y tenía que algo más estaba faltando en mi vida para poder disfrutar de ese favor y ese amor de Dios. Y no es así, dice la palabra. Cuando éramos pecadores, estábamos siendo enemigos, Dios nos murió, Dios dio a su Hijo para morir por nosotros y para salvarnos. El Dios de la Biblia dice que no es así, ¿sí? ¿Qué tipo de imagen tienes tú de Dios? Un Dios que te dice, estamos en paz, yo te perdono, yo te amo. Yo te amo. O uno que dice, está bien, pero te falta algo te falta todavía. Y no eres lo suficientemente bueno o espiritual todavía para que yo te ame. No lo decimos en palabras, pero a veces lo pensamos. Dios no es así. Versículo 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y subrayen mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigo Dios hizo las paces con nosotros, ahora que ya somos amigos, que Jesús dice, ya no los voy a llamar, yo los voy a llamar amigos ahora, ¿no? Ahora que somos amigos de Dios, ¿cuánto más, mucho más, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, ahora que somos hijos, mucho más. ¿Cuánto más tenemos ese favor de Dios hacia nosotros? Entonces, es por eso que en medio de las pruebas él tenía esperanza, porque podía agarrarse de ese amor que venía de parte de Dios y que fue mostrado en la cruz. El domingo pasado, día 16, una cantante muy conocida aquí en Japón, Amuro Namie, dio el último concierto en vivo antes de retirarse de la música. Algunos de ustedes vieron esto en la televisión. El concierto fue solamente en un estadio para 3.500 personas. Ahí. Pero fuera del estadio había aproximadamente 10.000 personas que desde la noche anterior se quedaron cerca para poder, según ellos, escuchar algún sonido que se filtrara desde adentro. ¿Sí? Para eso estuvieron la noche anterior allí. Y
Y los periodistas le preguntaban, ¿por qué estás acá? Y decía, estoy acá para ver si algo del concierto, aunque sea una filtradita, puede llegarnos. Para eso estoy. Y en un momento había un silencio total, aunque había más de 10.000 personas ahí afuera. No se escuchaba ni nada, ni el vuelo de una mosca. Y la gente estaba así. Quieta, escuchando, tratando de recibir algo. Y no se escuchaba nada. Y había unas 2 chicas que tenían un estetoscopio. Ustedes lo vieron. Con el estetoscopio lo ponían así, a ver si podían captar algo. Nada, no se escuchaba nada. Y esas 10.000 personas ese día se volvieron a su casa, tal como habían venido, sin recibir nada, absolutamente. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia nunca te va a dejar con hambre. Nunca te va a dejar sin respuesta. Nunca te va a dejar sin esperanza. Nunca te va a dejar sin enseñarte cuando tú se lo pides. Nunca te va a dejar sin ayuda cuando tú le buscas. Él no es así. Y cuando yo el lunes veía la noticia en la televisión, pensaba, gracias a Dios, que Dios no es así. Él nunca, cuando corremos a sus brazos, deja de recibirnos y llenar nuestro corazón. Por eso Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios ya no está enojado con nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y por eso nos gloriamos en Dios y por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Que en esta semana que comienza, el Señor te ayude a apoyarte en ese amor. Y si tú se lo pides, Él va a hacer abundar en tu corazón ese amor que ya fue derramado por el Espíritu Santo en ti. Sí. Que podamos vivir esta semana sumergidos en ese amor y dando gracias, porque Él no nos deja volver vacíos cuando venimos a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Porque cuando el corazón duele, cuando sufrimos y cuando no entendemos, no existe palabra de ninguna persona ni amigo que nos pueda consolar. Solamente tu palabra y tu presencia llenan nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por ese amor que nos mostraste en esa cruz. Y gracias porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Gracias porque tu palabra dice que ya no estamos bajo la ira a aquellos que hemos creído en ti. Y Señor, gracias por la esperanza que tenemos de que al final tú estás haciendo algo bueno en nosotros y a través de nosotros. En humildad, Señor, y en gratitud, queremos poner nuestras vidas delante de ti, tal como somos y tal como estamos. Y pedirte que por el poder de tu Espíritu Santo, tú hagas abundar ese amor tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor.
Te pido, Padre, que en esta semana que comienza seas tú poniendo de tu esperanza, poniendo de tu verdad y poniendo, Señor, en cada uno de nosotros el poder reflejar a Cristo en el lugar donde estamos. Te amamos, Señor, por esa cruz y por esa salvación tan grande. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.